muy joven me acuerdo que tenía hámsters en casa y hacía experimentos con ellos. Y me acuerdo que se le escapaban y le comían los sofás a mi madre, que me causaba cierto perjuicio, pero siempre me atrajo las ciencias de la vida. Tuve duda entre medicina y biología y cuando iba a elegir tiré una moneda al aire y salió biología. Y luego cuando empecé la tesis hice 3 años de medicina y 2 de veterinaria a la vez, porque no pensé que me iba a ganar la vida con la biología. Pues ya a partir del 3er año de tesis vi que la cosa iba bien, entonces decidí que seguía con biología. Durante la carrera era obligatorio el servicio militar y se podía hacer un año entero y perdía un año de carrera, o pasaba un examen, hacía 6 meses en la Academia Militar en Toledo, 6 meses de vuelta a la universidad, 6 meses de oficial que estuve en Canarias y 6 meses donde no perdía ningún año. Bueno, salvo que luego al acabar me degradaron a soldado raso y me mandaron a un batallón disciplinario en Cáceres con ladrones, en fin, con todo el mundo. Y yo. La hija del coronel me dio un clavel y lo llevé en el sable, en fin, cosas que no se deberían hacer en esa época. Bueno, a ver, nosotros la utilizamos, no somos grandes expertos en AI, lo que pasa es que utilizamos la biología computacional para predecir estructura de proteínas y mutaciones y mejorar sus propiedades. Eso empezamos ya hace mucho tiempo en Alemania, cuando estaba de jefe de grupo en Alemania. Estuve 15 años en Alemania, fui jefe de grupo del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, luego me hicieron investigador senior, luego director de programa. Me podía haber quedado allí, también me ofrecieron ser director de 3 Max Planck y en ese momento Miguel Beato me dijo que por qué no venía aquí al CRG, que acaba de empezar, y hablé con el director del MBL y me dijo, mira, en el MBL tienes mucho dinero, lo haces bien, en el Max Planck tendrás chofer y lo harás muy bien porque tendrás mucho dinero, pero si vuelves a España y ayudas a hacer un centro internacional, eso es más challenging o desafiante, ¿no? Y entre eso y que mi mujer no quería quedarse en Alemania, pues decimos, pues de vuelta a España. Es curioso porque Miguel Beato estaba en Alemania, hizo su carrera en Alemania. Y yo lo conocía de oídas, porque cuando hacía la tesis había un jefe de grupo que había estudiado con él, pero no tenía ni idea que se había vuelto a España. Y fue alguien que estaba también allí en Alemania que me dijo, oye, ¿por qué no miras en este centro que va a crear Miguel Beato en España? Y vi que había traído a gente interesante, como Thomas Graf, que también estuvo en donde estuve yo en el MBL, Juan Valcárcel, Fátima Gebauer y tal. Y bueno, parecía un proyecto interesante, ¿no? Crear un centro internacional de referencia en este país. El CRG ahora es un centro conocido a nivel mundial, es decir, lo conocen en Estados Unidos, lo conocen en China, en Asia, lo conocen en todos lados. Hemos conseguido una reputación muy buena, digamos, por proyectos europeos, por compañías, por todos los criterios que internacionalidad, el 60% de nuestros investigadores son de otros países, etcétera, etcétera. Bueno, ahora soy el director, llevo 15 años, bueno, 14 años ahora de director y en principio la idea es que lo dejaré el año que viene, de ser director. Ya empecé con eso en el MBL, en Alemania antes de venir aquí, y la hemos llevado desarrollando durante todo este tiempo, y esa ha sido la base de una de las compañías que hemos creado, que se llama Pulmobiotics, que he levantado 6 millones de financiación y que está desarrollando esta bacteria para terapia en pulmón.
píldora viva, a ver, es un nombre que le hemos puesto para hacerlo atractivo. Realmente es una bacteria que se encuentra en nuestros pulmones. Nosotros la hemos modificado, primero, para que no tenga ninguna patogenicidad y segundo, para que secrete moléculas con actividad farmacéutica localmente en el pulmón. Eso nos permite administrar moléculas que si las inyectaras en vena serían tóxicas porque afectarían todo el organismo, pero si lo hacen localmente en el pulmón pueden tener un efecto terapéutico beneficioso, ¿no? Lo hemos probado en enfermedades infecciosas de pulmón y ahora estamos en cáncer y en fibrosis pulmonar. Somos el único grupo en el mundo, hay otros que lo hacen, hay gente que lo hace con viruses, otros con bacterias. La diferencia entre una bacteria y una medicina que uno tomamos es que el médico te ve, te dice, pesas 60 kilos, te doy 2 pastillas al día, pero no tiene en cuenta ni tu metabolismo, ni tu edad, ni tu genética, etc. A la bacteria tú le puedes poner sensores que midan, pues yo qué sé, qué tipo de cáncer tienes, si tienes una presión arterial alta, si tienes una componente genético, entonces reaccionar de una forma adaptada a tu enfermedad. Esa es un poco la idea. Por eso llamamos, sería la píldora lista más que viva comparada con la píldora tonta, que es la medicina que nos tomamos. No, lo hemos aplicado en ratón y en cerdo. Cuando uno quiere llevar una medicina a humanos, tienes que pasar por 2 especies animales. Hemos probado en ratón y en cerdo en una colaboración con un grupo médico aquí, el doctor Torres en el Clinic. Hemos demostrado en los 2 que no hay efectos adversos y que tiene un efecto terapéutico. Ahora el desafío es, para ir a preclínica, entonces ya estamos hablando de levantar pues, 10 millones para poder hacer los ensayos. Entonces entramos en otra fase. Porque ahora en España, si uno crea una compañía, no sé, por ejemplo, las 2 últimas compañías que hemos hecho aquí han levantado 4 y 6 millones de capital semilla. Antes, hace 5 años en España, si uno levantaba 200.000, aplaudía con las orejas. Pero ahora el desafío en nuestro país es pasar de eso a los 20 millones para ir a preclínica. Y ahí es donde tenemos ahora el desafío. Necesitamos fondos de inversión con 300 millones, 500 millones, 1.000 millones para poder apostar por eso. Bueno, el otro que es el diseño de proteínas, que estabas hablando de la computación, la inteligencia artificial, y es coger proteínas que existen en humanos y mejorar sus propiedades, de tal forma, yo que sé, si con una proteína normal necesitas 1 miligramo para tener un efecto en el paciente, después de que la hemos modificado, con 10 veces menos tienes el mismo efecto. Eso baja los costes y también podemos mutarla para que en vez de unirse a 2 células distintas, solo se una la que nosotros queremos. Y gracias a eso hemos creado otra compañía que se llama Orikain, que está ahora en el CRG incubándose, que eso ha sacado 6 millones de capital semilla y ahora quiere hacer una ronda de 10 más 10 millones para ir a preclínica. En Estados Unidos, primero, no tienen aversión al riesgo y segundo, también es cierto que las pensiones en Estados Unidos, para bien o para mal, la mayor parte de ellas son privadas y entonces invierten el dinero de la pensión en fondos y esos fondos invierten en capital riesgo, con lo cual el pensionista puede recibir mucho más de lo que ha puesto. La contrapartida es que si no tienes dinero para pagar el fondo de pensiones, pues no tienes pensión, ¿no? Pero claro, eso les da muchísimo dinero para poder invertir en temas arriesgados. Por ejemplo, una compañía como la nuestra en Estados Unidos hubiera sacado ya 3 veces más, sin ningún problema. Pero no solo España, es en Europa en general que tenemos problemas en atraer grandes cantidades de dinero para compañías que salen de los laboratorios. Tenemos menos competitividad con Estados Unidos, somos muy buenos. Ahora, por ejemplo, aquí en Barcelona, no sé cuántas startups han creado en biomedicina, pero si no son 40 no será ninguna. En los últimos años ha habido un boom, está muy bien,
Pero claro, cada una de estas compañías tiene 5, 6, 7 empleados, hay que ir a 200 empleados y para eso necesitamos el siguiente. Y ahí, si traemos capital americano, existe el riesgo de que los americanos digan te invierto, pero la compañía se va a Estados Unidos. Bueno, yo siempre lo he dicho, pasa que luego me crucificarán por esto, que en vez de subir los impuestos a las empresas, obligarles a que un porcentaje de los beneficios lo invirtieran en capital riesgo de pequeñas compañías. Las compañías ganarían porque si la compañía pequeña va bien reciben el dinero y el país ganaría porque tendríamos más empresas con más empleados. Pero es una sugerencia. Lo que quiero decir es que es una pena que tenemos talento en nuestro país. En los últimos años hemos demostrado que aparte de publicar papers sabemos crear valor y lo que necesitamos ahora es que ese valor se realice en vez de docenas de puestos de trabajo, en cientos de puestos de trabajo, ¿no? Y que podamos conseguir que las grandes farmacéuticas, en vez de ir a Boston, vengan a España, ¿no? Valencia, Barcelona son ciudades súper atractivas, lo único que hay que poner es las condiciones, ¿no? Bueno, primero, ahora hemos hecho la parte primera, que es que hemos creado un montón de startups con una financiación importante. Luego, por ejemplo, AstraZeneca ha venido aquí a Barcelona, eso es otro punto. Ahora necesitamos conseguir crear lo que llaman un unicornio, que una de estas compañías realmente pase a cientos de empleados y a valoración de cientos de millones. Y si una vez que las grandes farmas ven que hay un ecosistema favorable, si tú te tienes que ir a Shenzhen en China, o a Barcelona, Valencia, con las mismas condiciones de calidad científica y de facilidades, no hay mucha discusión, ¿no? Pero necesitamos pasar esa barrera de la pequeña compañía a la media y grande, esa es la que nos faltaba. Bueno, a ver, lo primero necesitamos es un parque de incubación. Cuando una compañía, nosotros incubamos las empresas 2 años en el centro. Cuando salen, aunque hayan levantado dinero, no pueden comprar todo el equipo que les hace falta. El dinero lo quieren para ir a preclínica y para hacer ensayos. En Bélgica, por ejemplo, tiene un éxito enorme en creación de compañías porque han hecho grandes parques donde hay centrífugas, neveras, microscopios. La empresa alquila, pero no tiene que comprar todo ese equipamiento. Entonces, el dinero que sacan, una parte es de alquiler, pero el resto lo utilizan para investigar. Entonces necesitaríamos, en Madrid se ha hecho uno en Canto Blanco, aquí el Parque Científico de Barcelona está saturado, necesitamos más, Valencia creo que tiene algún parque también. Eso es fundamental, que eso se desarrolle y que sirva para que las empresas se instalen allí. Y luego, evidentemente, tenemos que conseguir que aumente la cantidad de dinero de los fondos de capital riesgo, y ahí volvemos a lo que digo yo, pues que las empresas del IBEX dediquen parte de sus beneficios a invertir en esos fondos de capital riesgo, que a su vez invierten en las empresas pequeñas. Porque eso crearía puestos de trabajo de calidad que pagarían impuestos, que permitiría pagar mejores pensiones, y al final es... A ver, las herramientas para modificar el genoma humano las tenemos. Nosotros ahora podemos modificar cualquier genoma. Tenemos las herramientas. Y podemos intervenir un ovocito fecundado y modificarlo genéticamente. O sea, eso es factible. Lo que no sabemos es cómo modificarlo. Podemos corregir algo, por ejemplo, si tú tienes una fertilización in vitro y tienes un embrión que va a ser una mujer, y sabes que tiene una mutación en BRCA1, BRCA2, que tienes 90% de probabilidad de desarrollar un tumor de pecho, corregir una base es fácil. Pero si yo quiero ahora que mi hijo sea más alto o más no sé qué, eso ya es lo que no sabemos. Y luego entra el problema ético. Si tú como madre o padre te digo, si yo modifico el genoma de tu embrión, no va a tener cáncer, ¿lo harías sabiendo que estás creando una diferencia con respecto al resto de la humanidad o no? Y ahí entramos en un tema ético muy importante, porque no todo el mundo tendrá los recursos para modificar. Entonces,
Yo creo que es un tema apasionante, porque todavía no, pero en unos años sí seremos capaces de hacer ingeniería del genoma humano, disminuir la probabilidad de cáncer, de no sé qué y tal. ¿Para quién? Podemos crear diferentes grupos de humanos. A mí me parece que es un tema interesante ética y socialmente. Ahí entramos en discusiones, y aparte que si harás un poco de broma, pero también es cierto, a ver, tú ahora como padre o madre puedes decidir que a tu hijo le llamas magnetofón y te lo registran. Tú imagínate que te dieran la libertad de modificar el genoma de tu hijo para lo que tú quieres. Siempre habría algún tonto con su patinete que se le ocurriría alguna estupidez como que tenga la oreja, ¿sabes? Quiero decirte que hay un tema de discusión interesante. Un día a día, bueno, a ver, yo dedico el 60% de mi tiempo a la dirección del instituto. Son reuniones con diferentes departamentos, con gente de la Generalitat, y eso, bueno, pues yo llego, tengo alguna de esas reuniones, ya tengo la agenda programada, luego el 40% es a mi grupo, y hago algo que cuando yo era postdoctoral en Cambridge siempre pensaba, que me reía de, había un jefe de grupo inglés que tenía una agenda y les daba citas a sus becarios, y me decía, pero qué estupidez, dar cita a los becarios pueden entrar cuando quieran. Pues yo ahora tengo citas y sé que el martes a las 9 hablo con uno, el miércoles a las 11, porque si no, es imposible. Entonces tengo la agenda con todo lleno, parte del centro y parte hablar con la gente de mi grupo, pero me reúno al menos una vez cada 2 semanas con cada miembro de mi grupo para discutir. En teoría somos ahora unos 18 más o menos. Hay 6 o 7 que solo hacen biología computacional, y el resto son experimentalistas. Tendré más tiempo para dedicar a mi grupo y también a las 2 compañías que he creado, y ahora vamos a hacer una tercera, ¿no?, de diseño de anticuerpos también para terapia. Los anticuerpos utilizan, por ejemplo, las células CAR-T en cáncer, sabes que ahora en vez de dar quimioterapia tienes la inmunoterapia, que son con anticuerpos o células de nuestro sistema inmune con una molécula que es como un anticuerpo para reconocer específicamente el tumor y matarlo. Estos anticuerpos se hacen ahora, pues yo pincho un ratón, hago screening y encuentro el anticuerpo. La idea es hacerlos por diseño computacional. Yo creo que es factible, es un negocio. El negocio de anticuerpos es miles de millones. Ahora, con todo el tema de la inmunoterapia en cáncer, es un campo que está explotando porque es muy caro, pero claro, si la inmunoterapia no tiene unos efectos muy pequeños comparados con la quimioterapia, y si funciona es milagroso. Lo que pasa es que no siempre funciona, pero es un tratamiento caro. A ver, generalmente, y probablemente gente que me dirá que no es verdad, pero yo creo que en general el médico siempre te va a recetar primero la quimio, que es más barata, y si funciona ya está, y si no funciona la IMU, que la inmunoterapia te vas a 30.000, 40.000, 50.000 euros por paciente. Bueno, a ver, pues lógicamente una parte la dedicaré al centro, una parte se la donaré al centro como tal para cosas y otra la dedicaré al grupo de investigación, y me quedaré algo para mí, para tomar una cerveza con mi grupo. Estuve en una reunión y tenía el teléfono y me llamaban, y como ahora te llaman del móvil todo el día desde cualquier sitio para venderte un cepillo de dientes, pues no lo cogía, porque ¿para qué me llaman? Y de repente vuelvo al laboratorio a la hora de comer y empiezo a ver enhorabuena, enhorabuena. No digo enhorabuena, porque me felicitan. Será porque me había pedido el Gran de la Caixa, digo, me habrán dado el Gran de la Caixa. Y entonces ya miro y no era, entonces ya me llamé por teléfono y ya me lo dijeron oficialmente. Pero claro, hoy en día es un problema, como te llaman todo el tiempo de todos los números, pues piensas que es alguien que te quiere vender cualquier cosa.
Bueno, Miguel Beato lo habíamos presentado aquí, yo me había presentado hace el año pasado, que no me lo dieron, y volvimos a presentar este año. A ver, yo creo que los premios Jaime I es un reconocimiento muy importante a la labor de investigación que se hace en nuestro país, ¿no? Y de hecho me gustaría que tuvieran todavía más repercusión mediática de la que tienen, porque son muy importantes. El jurado es impresionante, la cantidad de dinero que dan también lo es, y toda la ceremonia que conlleva. Yo creo que tiene incluso más relevancia que los premios nacionales, desde mi punto de vista. Superlativos, estupendos, maravillosos. En el fondo, la pregunta que me haces es ¿qué diría yo a la otra generación? Que en cierta manera es lo que yo le dije a mis hijos. La investigación es una religión. Esto no es un negocio, no es un trabajo. Si uno quiere realmente hacer investigación es una dedicación por encima de trabajar 8 horas. Y si realmente tienes ese interés y esa atracción es fascinante porque estás en contacto con gente joven todo el día, aprendes cosas nuevas, piensas y diriges lo que quieres hacer. Cuesta, pero por eso tiene que ser una vocación, porque son muchos años hasta llegar a un puesto donde realmente puedas tener una estabilidad y demás, ¿no? Entonces, creo que es una profesión maravillosa, pero no es para cualquiera. Tienes que estar absolutamente convencido de qué es lo que quieres hacer. Es vocacional, esto no es un trabajo 8 horas, eso no funciona.